Muy buenos días. Gracias por su presencia y bienvenidos a esta mañana para presenciar a continuación la mesa redonda 60 años y la influencia de Harold B. McIntosh. Nos acompañan esta mañana profesores investigadores de gran prestigio y autoridad en el tema. Vamos a presentarlos en este momento y darles también la bienvenida. Nos acompaña la doctora Mari Carmen González Videgaray, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Buenos días, bienvenida, maestra. A continuación, también tenemos la presencia de la doctora Katia Rodríguez Vázquez, del Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM. Bienvenida, doctora. También tenemos el gusto de recibir a la doctora Atocha Liceda, del Instituto de Investigaciones Filosóficas, también de la UNAM. Bienvenida, doctora. Damos la bienvenida al doctor Cristian Lemaitre Illor, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Bienvenido. También contamos con la presencia del doctor Fernando Angulo Brown, de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN. Buenos días, bienvenido. Contamos con la presencia del doctor Isidro Romero Medina, de la Facultad de Ciencias de la Computación de la Tecnológica Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenido. Nos acompaña el doctor Juan Carlos Sectu Mora, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenido. Se integrará en unos minutos también el doctor Sergio Víctor Chapa Vergara, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN. Bienvenidos todos y muchísimas gracias por atender esta invitación. Sin duda va a ser pues una mesa muy interesante y que va pues, a ser muy productiva para nuestra comunidad. Bienvenidos y vamos a comenzar. Gracias. También van a moderar la mesa el doctor Gerardo Juárez Martínez y el maestro Miguel Ángel Maldonado Muñoz. Muy buenos días. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a hacer una serie de preguntas, de las cuales les vamos a solicitar que nos hicieran favor de dar respuesta a cada una de ellas, pasando el micrófono, y más o menos un tiempo de 5 minutos para poder enriquecer este comentario que ustedes nos están haciendo. Vamos a dar inicio con la primera pregunta, ¿sí? Y según Marmon Minsky, perdón, nada más como para hacer un poquito más ágil esto, tienen 5 minutos para cada respuesta. Si por algún motivo dices no quiero responder esta, me paso a la siguiente, entonces se pueden pasar el teléfono al siguiente investigador y pueden tomar 1 o 2 minutos de esa que no quiso responder. ¿Vale? Gracias. Bueno, comenzamos entonces con la primera pregunta. Marvin Minsky, en su célebre artículo Forma y contenido en ciencias de la computación, discutía el problema de un uso excesivo de la formalidad y la falta de educación en ciencias de la computación. ¿Cómo se percibe este problema en las carreras de computación del país, a través de la historia y en la actualidad? Por favor, doctor. Bueno, digamos, yo voy a partir de lo siguiente. Estoy hablando que en 1973 en la hoy Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se crea una licenciatura en computación. Entonces la propuesta es utilizando ya una serie de experiencias que existían aquí en
Físico-Matemáticas, en FM, Escuela Superior de Física y Matemáticas, donde soy egresado. Entonces, el planteamiento ahí, pues es el inicio también es un poco de formalidad. Sin embargo, después nos damos cuenta, empieza una reflexión. Bueno, empieza uno a reflexionar que, bueno, pueden ser diferentes vertientes, darse cuenta de que hay algunos aspectos en matemáticas que hay que tomar en cuenta, es decir, lo que yo le llamo de essentials, que todo estudiante de computación, ciencias de la computación, necesita saber. Y bueno, aquellos otros que desean hacer otro tipo de investigación, otro tipo de trabajo académico, pues van a necesitar cierto lenguaje formal, ciertas matemáticas formales. Por ejemplo, yo en su momento, Mach me enseñó lo que él denominó lógica matemática. Estamos hablando por 1968, en donde, bueno, sí había cierta formalidad, sin embargo, bueno, había eterna libertad respecto a cómo hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, un detalle muy importante en el aporte de Mach es con respecto a que en algún momento los matemáticos quedan con que la solución es única y existe. Y la pregunta es, bueno, ¿y? Pues necesitamos calcular la solución, a fin de cuentas necesitamos una solución. Entonces Mach me enseñó cómo obtener las soluciones haciendo uso de la computadora. Buenos días a todos. Creo que con respecto a la pregunta, muchas veces actualmente estamos en el espectro contrario, ¿no? Se están creando nuevos programas de estudio y creo que no se está poniendo demasiado fundamento en las bases teóricas ya de la computación, sino su aplicación para la resolución de problemas. Y muchas veces ya los estudiantes en los nuevos programas de estudio están viendo las técnicas matemáticas y computacionales como cajas negras. Entonces, si bien, como menciona Minsky o mencionaba en el 73 que había un exceso de formalidad, ahora creo que en muchos programas de estudio hay una falta de formalidad, de entender de dónde surgen las cosas y no solo usarlas como herramientas que siempre van a funcionar o no. Es ahí donde se tiene que hacer hincapié, yo creo, en un equilibrio, en tanto usar las herramientas para aplicaciones que den soluciones a las problemáticas actuales, como también profundizar en los aspectos teóricos que nos permitan ver qué es lo que esas aplicaciones pueden hacer o no, cuáles son sus limitantes y qué nuevas técnicas pueden surgir. Yo creo que ese equilibrio es lo deseable en los nuevos programas de estudio. Gracias. Buenos días. Sí, estoy de acuerdo con el comentario de Juan Carlos. La tendencia es los planes de estudio tratar de hacer carreras cortas. Anteriormente eran 10 semestres para las carreras de ingeniería, de ciencias de la computación. Ahorita la tendencia está llegando a que sean de 8 semestres. En muchos otros países son muy especializadas y le restan esa formalidad a las carreras en el área de cómputo. Dentro de la UNAM, yo vengo de la UNAM, creo que podemos tener esas dos opciones. Tenemos ingeniería en computación, que es muy aplicada, pero también tenemos la carrera de ciencias de la computación, que da más formalidad a toda esta área de lo que es el cómputo. Entonces, de acuerdo con la parte de mantener un equilibrio entre esa formalidad para el área de ciencias de la computación. Gracias. Bien, yo también más o menos estoy de acuerdo con lo que se está diciendo. Yo quisiera nada más sacar, digamos, un tema relacionado. Parte del problema, creo yo, de irle bajando al formalismo matemático, que ahí también habría que decir de qué formalismo matemático estamos hablando y cuál es el bueno. ¿Sí? Entonces ahí hay otro problema. Pero el irle bajando al nivel de formalismo matemático, en mi caso
que nos ocupa, que es de las carreras de computación afines. Yo lo veo que es como un resultado del pobre rendimiento del sistema educativo nacional. Nuestros alumnos, excepto algunas becas, son un poco más fuertes. La del Politécnico en particular se defiende más o menos en cuanto al nivel de matemáticas que llegan a cursar los muchachos, pero normalmente es un nivel absolutamente elemental. Entonces, nos llegan primer trimestre nosotros tenemos trimestres en la UAP, somos un caso especial, o primer semestre, y nos llegan los muchachos pues con unas deficiencias en lenguaje y en matemáticas absolutamente terribles. Hay excepciones, etcétera, como en todo grupo, pero entonces, ¿de qué se trata? ¿Que la universidad le dedique el tiempo a los buenos nada más y a los malos no? No, los que malos no los quiero menospreciar, o sea, los que son más débiles, digamos, pues no, la universidad los ha aceptado y los tiene que hacer todo lo posible para poderlos sacar. Es un problema nacional. Es un problema nacional y la solución yo la veo como una solución de fondo de tenemos que volcarnos hacia mejorar el sistema educativo nacional a todos los niveles. Desde la universidad podríamos hacer cosas y, entre otras cosas, los métodos de enseñanza de las matemáticas también tendrían que modificarse, los planes, etc. La introducción temprana que se hace en todo el mundo ya a estas alturas de lo que se conoce como pensamiento computacional y pensamiento matemático son dos formas complementarias que creo que son muy importantes, que se deberían de estar fomentando desde los años más tempranos de la educación, desde la primaria, secundaria, preparatoria. La idea de introducir pensamiento computacional, un poco lo que decía el profesor, no solo la solución existe, sino cómo la hago, cómo la idea del procedimiento, de cómo hago todo el engranaje para que se resuelva. Toda esa manera de plantear los problemas es algo que se puede ir haciendo desde pequeños. Pero bueno, no me quiero tampoco extender, pero yo quisiera resaltar esa parte. Y por último, nada más, en cuanto a las matemáticas, hay la tendencia de que las matemáticas pues es cálculo y análisis y toda esa vertiente. Bueno, eso está muy bien, son las matemáticas del siglo XVIII, y son muy útiles y hacen miles de cosas. Pero también está la lógica, está la teoría de grafos. O sea, sin la teoría de grafos, pues no hay computadora. O sea, la concepción, una cosa es cómo hacer que se resuelvan las otras, y otra es cómo concibes la abstracción que está detrás de los sistemas discretos. Bueno, pues la teoría de grafos es una herramienta muy importante, por hablar de algunas de las teorías. Entonces, sí hay una tendencia de que si no saben cálculo 4 y análisis 5, pues no sabes computación. No, esos son los matemáticos que dicen esas cosas, ¿no? Los computólogos tenemos que buscar cuál es nuestra mezcla, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias por invitarme a participar en esta mesa. Yo quisiera abordar esta primera pregunta desde el punto de vista histórico. ¿Cómo es que yo misma percibo desde el punto de vista histórico el problema? Yo más bien diría la temática o cuál es el papel del formalismo. Déjenme reducir eso también a mi área, que es la lógica. Y digo histórico porque si bien no puedo hablar de
hace 60 años de la computación, sí puedo hablar de hace 30 años, que es cuando yo misma inicié estudiando computación en la Facultad de Ciencias de la UNAM como matemática. Estoy hablando de los años 80, no existía todavía la carrera de computación. La carrera de computación, si estoy bien, se funda hasta aproximadamente 1997, 1998. Y lo que pasaba entonces es que los que estábamos interesados en cuestiones de computación simplemente tomábamos materias. Y en mi caso particular, que me dediqué después a lo que se llamaría la lógica computacional, más en particular a la programación lógica, fue algo realmente, en mi opinión, muy interesante, porque quizá por vez primera, le voy a pedir a Cristian que me corrija, si no, empezaron a colaborar profesores del departamento de matemáticas que hacían lógica. Estoy pensando en gente como José Alfredo Amor, Carlos Torres, con colegas de computación que estaban interesados en estas cuestiones, también la doctora Elisa Viso, el propio Cristian, Cristina Loyo, varios profesores. Incluso hicimos un grupo de lectura leyendo el libro de los fundamentos de la programación lógica de Lloyd. Y en dos palabras, para los lógicos esto es muy interesante porque es una manera de aterrizar un formalismo lógico. Son, en dos palabras, fragmentos decidibles de la lógica de primer orden en un lenguaje computacional. Y esto, creo yo, desde el punto de vista de los lógicos computacionales, pues es algo especialmente interesante. Sin embargo, aun cuando creo yo que es muy importante, y ahora hago una crítica, espero constructiva, que cada vez hay menos formalismo, pero desde el punto de vista de los fundamentos de la computación, no se nos debe olvidar que ha habido también un desencanto en los formalismos, o vamos a hablar en la parte de la metodología, las aplicaciones de lógica, ya más en particulares. Ahora me refiero muy en particular al campo del procesamiento del lenguaje natural. Si bien los primeros modelos utilizaban lógica, el problema con estos modelos, computacionalmente hablando, son muy complejos. Enseguida se empezaron a usar métodos estadísticos y hubo muchísimo más éxito. Y ahora con las redes neuronales, que debo decir, a los que tenemos formación matemática, nos gustan mucho, pero no sabemos por dónde agarrarlas, porque no tienen propiamente un fundamento matemático como nos gustaría ver. Entonces creo que sí hay una parte que los que apreciamos mucho los formalismos, en particular lo que ha dado fundamento a la materia de ciencias de la computación como disciplina, basta simplemente mencionar el nombre de Alan Turing. Realmente sin su trabajo pues no habría computación. Pero también creo que es importante que estemos claros en que hoy día hay muchos métodos que desde el punto de vista matemático no pueden, digamos, mostrar correctura en sus programas, etcétera, pero que empíricamente han mostrado ser muy exitosos. Entonces, en conclusión, quiero decir simplemente que, bueno, históricamente la lógica tuvo un papel fundamental. Desgraciadamente ya no lo tiene tan fuerte, pero hay que considerar que hay otros métodos que no se usaban tanto en la computación antes, y que eso ha pues enriquecido muchísimo. Yo lo dejo aquí. Gracias. Gracias. Bueno, tengo que empezar por aclarar que mi lugar en esta mesa es consecuencia de un malentendido. Genaro me dijo, oye, ven a platicar unas anécdotas de Macintosh. Macintosh tuvo 10 años en la Superior de Física y Matemáticas, a mí me dio 2 cursos. Así que las preguntas que mandaste apenas ayer, bueno, ayer me llegaron a mí, dije, qué bueno que no son para mí estas preguntas. Porque yo voy a hacer otra cosa en la mesa. Bueno, pero sin embargo, sí voy a decir algo no muy pensado sobre la pregunta que está circulando por la mesa. ¿En qué sustrato existen las carreras de computación en México? Pues en el mismo sustrato que existen todas las demás. Es decir, un país con un nivel de enseñanza básica deplorable. Hace poco yo estuve en una pequeña reunión con quien, creo que pasado mañana o algo así, va a ser la directora de CONACYT, y le dije que, como se están hablando de los grandes problemas de México, le dije que si ya estaba entre los grandes problemas de México en la lista, el problema de la deplorable
enseñanza en matemáticas, en ciencias y en lectura y comprensión y esas cosas. En México reconoció que era uno de los más grandes, quizás el más grande problema nacional. Entonces, ¿cuáles son las esperanzas de hacer avanzar este tipo de carreras tan sofisticadas, vamos a decir, en un sustrato tan pobre, con tradiciones educativas tan cojas, ¿no? La Academia Mexicana de Ciencias ha hecho encuestas donde se demuestra que un porcentaje altísimo de la población mexicana sigue teniendo una visión mágico-religiosa del mundo. Gente que sí cree en lo que pasa en los Picapiedra, no sé, que alguna vez coexistieron los dinosaurios con los seres humanos y cosas así, ¿no? Que sí creen en la reencarnación, pero no les gustaría reencarnar, o que sí se pueden viajar a vidas pasadas por hipnosis, pero sí lo creen, pero que no les gustaría hacerlo, cosas así, ¿no? Entonces, que prefieren que sus hijos sean futbolistas o diputados que científicos. Entonces, en ese país vivimos y nunca se ha agarrado el toro por los cuernos. Yo le pregunté a la doctora Álvarez, que si, ¿de qué era el problema? Y decía, yo creo que es de la SED, pero la SED lo ha mantenido abandonado por décadas y más décadas. Entonces parece que ella reconoció que el CONACYT sí puede ser un promotor ante SED, y que hay que echarle ganas a ese gran problema. Y tristemente, a pesar de la existencia de ese problema, la enseñanza de las matemáticas ha ido decayendo y decayendo, incluso el número de horas por semana. En carreras de ingeniería, por lo menos es el caso del Politécnico, que los cursos de matemáticas y física han ido a la baja en el número de horas semanales. No sé a dónde vamos a llegar. Respecto a la formalidad en los cursos de computación, pues yo creo que el mejor paradigma es el propio Harold B. McIntosh, ¿no? Yo creo que McIntosh era un demostrador de teoremas también. Incluso alguna vez, en un seminario en la escuela, dijo, no me acuerdo qué teorema demostró, pero dijo, pero si ustedes llegan hasta aquí, entonces ustedes pueden decir, yo soy un fregón, pero con che. Parece que había estado aprendiendo un español muy rico en esos días. Y yo he notado que en FM hay pocas materias de computación, pero sin saber mucho yo del asunto me doy cuenta que gentes como Vidueña, por ejemplo, que es matemático y es computólogo, tiene la reputación de que él llega más a fondo en las cosas de computación que los ingenieros en computación, por ejemplo. Entonces, yo creo que esa es la escuela de Mac. Yo aquí traigo una colección de papers de Mac con Arturo Cisneros, que se publicaron desde el 68 al 72 en Journal of Mathematical Physics, y que hoy están agarrando un segundo aire, un boom de citas, porque se ha puesto de moda el problema que publicaron en esa época, tanto que se tuvo que acuñar un acrónimo con los apellidos de Mac y de Cisneros, y un tal Schrödinger, algo así, que lo tuvieron que cambiar el orden del acrónimo porque se pudo demostrar a través de las fechas de llegada de los manuscritos que era más viejo el trabajo de Mac y Cisneros que el del otro, ¿no? Entonces ya se acomodó bien el acrónimo. Y esas cosas ocurrieron mientras Mac estaba promoviendo la enseñanza de la computación, enseñando Fortran, pero al mismo tiempo que Fortran enseñaba mecánica cuántica. Hay medio mecánica cuántica 1 y 2. Así que en principio no tiene por qué estar peleadas la formalidad y el pragmatismo superficial, voy a decir, ¿no? Pero comprendo que los objetivos de las distintas carreras tienen que ser diferentes en muchos casos. Pues no sé, eso es lo que ahora puedo decir. Gracias, pues buenos días, muchas gracias al doctor Genaro Juárez que me hizo el favor de invitarme. Les pido una disculpa anticipada, voy a salir un poco temprano, que tengo un vuelo. Y sí me gustaría comentar algunas cosas de orden muy práctico con respecto a la pregunta. El campo de la computación se ha ampliado muchísimo. Tenemos hoy en día pues hasta ciencias sociales computacionales, que es una cosa que antes no se soñaba ni se imaginaba. Y realmente, bueno, los híbridos, ¿no? Las matemáticas computacionales, la estadística computacional, que antes no lo teníamos. Aquí con nosotros está el doctor Sergio Víctor Chapa Vergara, que es el fundador
desde mi punto de vista como creador intelectual de la carrera de Matemáticas Aplicadas y Computación de la PES Acatlán de la UNAM, que es una carrera que está cumpliendo 36 años. Él tuvo una visión increíble, o sea, yo realmente me maravillo de cómo en aquellas épocas, que estamos hablando de que pues todavía no había ni computadoras personales, tuvo una visión para crear una carrera que posteriormente cursaron, por ejemplo, el doctor Genaro Juárez, el doctor Sectuo, y que son egresados brillantes que se han desarrollado en este campo de una manera notable. Cuando trabajamos en los planes de estudio de una carrera como esta, que es Matemáticas Aplicadas y Computación, justamente vemos este estira y afloje entre las materias de matemáticas y las materias de computación, que se vuelve un pleito quizás hasta personal, ¿no? Los maestros de matemáticas defienden las cosas de matemáticas, los maestros de computación defendemos las cosas de computación, y como los de matemáticas son mayoría, siempre ganan, ¿no? Y entonces es verdaderamente difícil el asunto. Ya llegamos a tener cálculo 4, ecuaciones diferenciales, todo eso, y ya no nos caben las materias de computación que han crecido muchísimo. Entonces realmente yo creo que se necesita pues una reflexión como esta que estamos haciendo justamente, una reflexión muy profunda acerca de qué es lo que debe verse en una licenciatura. Lo mismo, qué es lo que debe verse en un posgrado, porque lo que está sucediendo en la licenciatura está sucediendo en los posgrados. La licenciatura efectivamente se ha hecho más corta, ya es de 8 semestres, porque se consideró que algunos de los elementos de la licenciatura eran reiterativos con el posgrado. Y el posgrado pues se ha llenado de una multitud de temas donde realmente el tiempo no se da abasto. Y efectivamente estamos en un contexto donde tenemos muchos problemas con las matemáticas desde básicas, donde el pensamiento computacional es una necesidad fundamental que ahora se identifica desde Janet Wing como que el pensamiento computacional es una necesidad hasta para los chicos que no necesariamente van a carreras de computación, sino simplemente para la vida cotidiana, para la vida diaria. Entonces a mí me parece que este tipo de reflexión que estamos haciendo en esta mesa y que se ha enriquecido mucho con visiones diferentes de instituciones, de épocas, de situaciones distintas, realmente pues nos ayuda mucho a repensar todo lo que es la enseñanza de la computación. Gracias. Me toca a mí, disculpa por la tarde. Buenos días, gracias señor por la invitación. Bueno, la pregunta había sido de mí, ¿no? Bueno, yo quisiera mencionar que pues ya hace tiempo que estamos en este campo de la computación. Se debe al doctor Harold McIntosh. Bueno, soy de la generación de aquí de Angulo Brown, entonces realmente somos del área de físico-matemáticas, ¿sí? Yo tomé las dos áreas y posteriormente, bueno, estuve trabajando con el doctor McIntosh durante mucho tiempo, sí, desde 1971, ya hace muchos años. Y bueno, en la Academia de Matemáticas Aplicadas precisamente fue esa formación. Yo daba los cursos de probabilidad y estadística, y en particular, ¿por qué fue el interés de Mac en que yo empezara en esa área de computación? Bueno, porque yo manejaba Monte Carlo y bueno, ahí era una, digamos, parte práctica de computación que iba a implementarse no como los cursos teóricos en probabilidad que eran teoría de la medida. Entonces esto, si lo vemos al horizonte, da realmente una característica de lo que puede ser en un momento dado la parte práctica o de programación, el interés de programación y la parte teórica de un área. Si nosotros hablamos de probabilidad y hablamos de teoría de la medida, bueno, son cuestiones
teóricas, y sin embargo cuando hablamos de Bernoulli y hablamos de Monte Carlo, nosotros hablamos de cuestiones estadísticas que tienen su importancia. De tal manera que entonces estamos en un juego de dos cuestiones. Alguien decía, Angulo Brown decía precisamente de que si se habían demostrado algún teorema a través de la programación. Bueno, efectivamente, actualmente podemos decir que hacer programación, bueno, y eso es desde sus inicios, la cuestión algorítmica es realmente hacer demostración de teoremas. Sin embargo, como decía Mac, dice, bueno, a mí me interesa ver las cosas porque si no, no las entiendo. Si de alguna manera nada más las presento de manera teórica, formal, no las veo. Necesito verlas en el sentido más práctico, en el sentido de una gráfica, y entonces a partir de eso hacer ciencia. ¿Y qué quiere decir eso? Que a partir de eso nosotros tenemos que hacer formalismos, tenemos que hacer realmente demostración simbólica de muchas cosas. De tal manera que podemos decir que la computación es lo que más se parece a lo que es la matemática experimental. Si nosotros pudiéramos decir qué es la computación, es matemática experimental. Durante mucho tiempo, no es mucho tiempo realmente de lo que se tiene en este desarrollo de la computación en todos estos años, lo que se ha programado es mucho más de lo que se ha inventado en teoremas. Sin embargo, nosotros no podemos desligar las dos cosas, la parte teórica y, bueno, realmente la formación que yo tuve desde el punto de vista de computación y la misma formación que tuve con respecto a teoría de grupos y muchas cosas formales, ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, ahorita lo que hablaba Angulo Brown, que tiene esta cuestión de renacimiento de muchas cosas que fueron hace 30 años, bueno, se basan en cuestiones formales. Y una de las exigencias principales era teoría de la computación. Y teoría de la computación desde varias vertientes, desde hablar desde la máquina de Turing, entender la máquina de Turing, con la finalidad de poder realmente hacer computación. Y era una de las obligaciones que nosotros teníamos. Realmente la cantidad de artículos y la cantidad de libros en los cuales nosotros teníamos que consultar para poder tener realmente una formación formal de lo que era computación. Eso realmente fue lo que llevó a crear la carrera de matemáticas aplicadas a computación. O sea, un juego entre lo que tenía que ser formal y lo que tenía que ser práctico. Si nosotros vamos hacia el horizonte, hacia atrás, no todos los horizontes, sino vamos a ver lo que eran los currículums de computación, había dos grandes espacios, el de la IEEE y el de la ACM. La ACM era un currículum más hacia ciencias de la computación y el IEEE era uno más hacia la ingeniería en computación. De tal manera de que en la parte de la ACM proponían un currículum de matemáticas,
y también decían y tomaban el acento que había que tener programación. Y en el IEEE era programación, software y también hardware. De tal forma que si nosotros queríamos hacer una currícula para una institución, había que tomar cuál era el perfil o cuáles eran las combinaciones que nosotros debíamos de considerar sobre estos. Posteriormente surgen ya otras áreas de la computación. Si algo ha dado proliferado en muchas áreas ha sido la computación. Surge informática, y actualmente, bueno, sabemos que hay muchas áreas en las cuales estamos trabajando. Bioinformática, por ejemplo, y hay bastantes áreas. Entonces, lo que nosotros tenemos actualmente es todo un espectro muy importante, y decir realmente ahora en dónde se ubica la gente de computación es muy difícil. Maestro, perdón, en esa pregunta que usted acaba de hacer, es que es una de las que sigue. Entonces, para más o menos seguir con el bueno, perdón. Sí, qué bueno, gracias. Bueno, nada más para terminar esta primera pregunta. Indudablemente todas las, como esperábamos, varios comentarios críticos, objetivos, directos, y lo único que yo creo que podemos comentar al final de todo esto, Minsky preguntaba esto en 1969. Estamos a más de 40 años de esa pregunta, y algo que siempre comento aquí, por ejemplo, en la SCOM, es cuántos años de atraso llevamos. Se supone que eso son temas que se discutían en aquel tiempo porque ya estaban vislumbrados. Y era más bien como, en Estados Unidos pues ya se planteaban estos programas educativos para mejorarlos, ¿no? O simplemente concentrarlos mejor, como ahorita acabamos de escuchar las respuestas de la profesora Tocha, de Fernando, de Cristian, de Sec, de Katia, de todos, ¿no? Por supuesto que las matemáticas están inherentemente en computación, son una rama de las matemáticas, ¿no? Pero sí, yo también creo que esta parte de que se necesita la formalidad, indudablemente. Aquí quizás el problema que nosotros hemos percibido en SCOM es que la parte formal es muy necesaria, pero también se confunde, ¿no? O sea, queremos volvernos expertos en teoría de grupos y no encontrar un procedimiento efectivo para programarlo. O sea, quiero pasarme 4 semestres entendiendo toda la formalidad de teoría de grupos y 2 semanas para programarlo. Entonces ese razonamiento computacional se pierde, se divaga en muchas de las formaciones que se tienen aquí, ¿no? Muchas gracias por sus respuestas tan interesantes. Bueno, entonces viene la segunda pregunta. ¿Cómo ha influido el desarrollo de las nuevas tendencias de computación en la creación y rediseño de programas educativos a nivel licenciatura y posgrado? Bueno, ¿cómo ha influido? Es una pregunta difícil porque creo que aquí, como se ha comentado, en México primero se hacen los programas y después se ve cómo funcionan. Entonces, muchas veces las instituciones dicen, bueno, tenemos que ofertar algo nuevo, algo que necesite la sociedad, o algo que se venda muy bien, hacen el currículum, lo ponen a funcionar y después, bueno, ¿quién lo va a dar, no? Y es muy complicado que las nuevas tendencias que se quieren poner en los programas nuevos de licenciatura y también a nivel posgrado funcionen bien si el profesorado no está consciente de lo que debe ver en el programa, o si no hay una correcta planeación de los contenidos y de la capacitación que deben tener los profesores para darlo. Yo creo que es una problemática muy grande ahorita en el país, que se quieren dar programas de licenciatura y posgrado muy novedosos, pero no se tiene la conciencia de lo que conlleva, ni en cuestión de laboratorio, ni en cuestión de vinculación con la empresa,
y en cuestión del currículo que deben tener los profesores para otorgar verdaderamente un programa de calidad. Entonces, creo que México, esa es mi opinión, quiere seguir tendencias internacionales fuertes sin tener la preparación adecuada, y eso no es solo un problema de la universidad, sino, como se comentó, problemas desde la educación primaria, ¿no? Llegan alumnos con mucha deficiencia, llegan profesores que todavía no están empapados en las nuevas tecnologías o en la nueva teoría que debe darse en esos programas, y se empiezan a hacer funcionar y se van corrigiendo conforme los años, y ya cuando se alcanza un cierto grado de madurez hay que cambiar de nuevo el programa, ¿no? Entonces creo que sí, se tienen que corregir muchas cosas de fondo antes de adoptar nuevas currículas para que sean realmente efectivas. Gracias. Sí, gracias. Primero, las nuevas tendencias provocan la creación de nuevos planes. Un caso en específico está ahorita de que ahorita todos son datos. Y viene la licenciatura en ciencia de datos. Sí, en la UNAM creo que va a iniciar en agosto, ya está aprobado y todo. Es una licenciatura que involucra a todas las carreras de computación de la universidad, tanto matemáticas aplicadas y computación de FES-Acatlán, la de ingeniería en computación, de ingeniería, ciencias de la computación de ciencias, ingeniería en computación de Aragón, y también informática de la Facultad de Contaduría. Pero la pregunta es, ¿y el profesorado está preparado para eso? Entonces siempre se empieza al revés. Y en la parte de las carreras, bueno, en este caso en particular, que es una tendencia a nivel mundial y es la razón por la cual viene la creación de esta carrera, datos tenemos en todos lados: finanzas, medicina. Acaban de mencionar, que creo que es una de las siguientes preguntas, de bioinformática. Bioinformática son datos biológicos. Entonces tenemos datos por todos lados, pero ¿están preparados los profesores para impartir esa carrera? Entonces, y sí, se va corrigiendo al paso de las generaciones, se hacen modificaciones a los planes de estudio, y cuando ya todo está perfecto, se hace obsoleta la carrera y ahí vienen nuevas. Entonces creo que hay que hacer un análisis en esa parte sobre las tendencias, y no sé qué tanto sería más fácil poder incluirlas dentro de las carreras ya existentes, más que partir de una inicial. En este caso en particular es una mezcla de las dos cosas, porque tronco común va a ser para las carreras en computación que ya se tienen, y a partir de, tengo entendido, quinto semestre, hacen los 2 primeros años en las diferentes carreras de computación, pueden optar por la licenciatura en ciencia de datos, que es lo que ahorita es la tendencia a nivel mundial. Gracias. Es que me pasen. Bueno, Katia, precisamente yo creo que tocaba el punto de ciencia de datos. Efectivamente, yo creo que es una de las áreas nuevas que realmente ahora computación debe de considerar. Si nosotros hablamos de esto hace 30 años, hubiéramos dicho que es gente que hace estadística, programa en SPSS, programa en biomédica, o sea, sistemas con un lenguaje de muy alto nivel. Y ahora, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos R, ¿cuál sería la diferencia realmente ahorita en trabajar ciencia de datos? Bueno, bases de datos no estructuradas, que es el cambio casi principal, y adquisición de datos a tiempo real y el manejo de grandes repositorios de datos, como puede ser en el caso de la informática. Entonces la pregunta es, ¿se incluye en
en antiguos programas, o tenemos que hacer uno nuevo, o tenemos que incorporar varias disciplinas de expertos en diferentes áreas en donde nosotros tengamos que hacer un nuevo currículum. Bueno, esas son las preguntas. Precisamente ayer platicaba con una persona de Ontario que hizo doctorado en mecánica cuántica, que se está dedicando a ciencia de datos en un hospital, y esa es su trabajo. Entonces, y hacía cuestiones de relatividad. Entonces, bueno, ahora yo creo que el problema es que nos tenemos que hacer reingeniería mucho más rápido. Y ahí el doctor Guzmán Arenas decía, tenemos que aprender más cosas. Y ese es el punto. Tal vez tenemos que aprender más rápido ciertas cosas que nosotros no habíamos pensado antes en trabajar.